Hombre, pero Yahvé no los pide, pero Yahvé mataba a gente como loco. Cuando le decía a Moisés, por ejemplo, Moisés dice, bueno, hemos perdonado a los lactantes y a las madres por ahí. ¿Cómo los has perdonado? Acaba con todos ellos. Y acababa con todos ellos. Yo te hago citas ahí. Y aquel día murieron 24.000 no sé cuántos. Y degollaron a toda la población de Aim. Ahí te hago como 6 o 7 citas en un capítulo. Yahvé, bueno, y en el otro, no sé en qué libro, yo digo, echándole la culpa a un mexicano, que es amigo mío, que me dijo que él había hecho la suma de todos los muertos de Yahvé y pasaban de 2 millones. Allá me lavo las manos, yo no creo que sean tantos, pero dice que fue sumando todo lo que sale en la Biblia. Probablemente son números simbólicos, pero las matanzas de Yahvé eran de miedo, cuando le decían no perdones a eso. Y a veces se enfurecía porque Moisés había sido un poco benévolo, y él le decía, de eso nada, mátalos a todos, andantes, piantes y mamantes, que no quede nadie. Pero lo especifica, hasta a las mujeres lactantes y a los niños de pecho. De modo que Yahvé a veces se le veía la oreja. Cuando, por ejemplo, a Abraham le mandó matar a su hijo, cuando ya iba a meter el cuchillazo, entonces apareció un ángel que le agarró la cosa. Pero se le ve la oreja, que parece que también le gustaba. Pero bueno, si lo hubiera matado, como era el hijo único, también hubiera acabado ya con la casta. Eso hubiera sido una cosa absurda. Pero no, él hacía guerras de todo tipo, constantemente. ¿Por qué no lo hacía por la vía del amor? Y convencía a los otros pueblos. No, eran matanzas de todos los tipos. Ya te digo, yo hago ahí no sé cuántas citas de los 14.000 tal, y a veces gente que le estaba ofreciendo a él incienso, pero no se lo ofrecía como quería. De repente, como en lo de Coré, se abrió la tierra, ¡bum!, y se los tragó a todos. Yo me lavo las manos, lean la Biblia, lo que pasa es que no la leen. Los bíblicos además es todo fervor y amor, pero no leen la Biblia. Vamos a ver qué nos han ido diciendo los oyentes cuando son la 1:38 de la madrugada del lunes. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay 2 preguntas muy similares y que he intentado sintetizar, bastante duras, por cierto, ambas. En esencia, vienen a decir, Salvador, que tú has demostrado un cierto escepticismo ante la fenomenología religiosa y que ahora vienes contando cuentecitos de hadas y duendes. Que si es que tienes una doble personalidad, que si eres a la vez un racionalista ultracientífico y un tanto inmaduro por otra parte. Nos dicen que tú hablabas en libros anteriores de que la Biblia era únicamente válida para niños, que los hombres cuando evolucionaban no podían creer en la Biblia y que ahora, sin embargo, hace referencia a la Biblia para tratar de sustentar lo que parecen ser tus teorías actuales. Bueno, yo a esa última, porque son unas cuantas cosas, a esa última cosa que me dices, yo mismo me contesto en los libros. Es cierto, a veces digo, no sería válido que yo me apoyase ahora en la Biblia cuando he dicho de la Biblia tantas cosas. Yo creo que la Biblia es un libro histórico en el cual está mezclado lo verdadero con lo falso, lo bello con lo feo, el disparate con la cosa verdadera. Y eso es lo que yo sí admito de la Biblia. Ahora, lo de doble personalidad, si lo entiende por ahí, decir que yo primero digo que... me dicen que yo no admito la milagrería, diremos. No, yo siempre he sido un gran estudiador de los milagros en la Biblia. Es decir, la Biblia se encuentra con este tipo de hechos de que hablábamos antes, hechos paranormales, y le llama milagro, intervención de Dios y más, no admite más explicación. Y ahora vamos viendo que hay muchos, la mayor parte, todos, porque yo no admito la intervención directa de Dios, porque a mí Dios no es un monigote que anda para arriba y para abajo jugando con los hombres. Son leyes desconocidas para nosotros. Yo admito que hay hechos que no tienen explicación, pero no admito que Dios sea el que entra, sino que, y ahí entra la parapsicología. Poco a poco vamos viendo que esta cosa, este señor que se levanta en el aire, no es porque Dios le esté tirando de un hilito desde arriba, sino que entra en juego una ley que desconocíamos hasta ahora y que la parapsicología en muchos casos ya sabe. Por ejemplo, cuando hay ruidos en una casa y se rompen cristales, digo, estás ante un fenómeno llamado de poltergeist, y aquí es una energía que suelta probablemente el cerebro de un desajustado, el cerebro de un niño o de un adolescente. Bien, me parece que me quedan muchas cosas por contestar a eso, pero yo admito los hechos de la Biblia, muchos de ellos. Ahora, las explicaciones que da la Biblia y me traen a Dios como agarrado por las barbas, eso no. Igual me pasa con el espiritismo. Yo no soy espiritista, pero yo admito que dentro del espiritismo hay muchos hechos que deberían estudiarlo los científicos, los historiadores, porque son hechos reales. Ahora, lo que no admito es la explicación que hacen los espiritistas de sus hechos. Hay muchas más preguntas, pero tampoco queremos perder
completamente el hilo de la entrevista y hay cosas muy interesantes. Pongo como una de las pruebas históricas, ahí tienen, Joseph Smith, el fundador de los mormones, es una cosa clave de las 40.000, pero como la tenemos tan cerca, y precisamente en el estado de Nueva York fue donde... Le da más valor todavía. Pero muchísimo valor, ahí no hay duda. Estaba arando un día, estaba arando y orando, haciendo una pausa, una cosa, y de repente se le presentó un ángel. Llámale como era en la cultura occidental, era un ángel. Si fuera en Oriente, pues sería un deva, es decir, un espíritu. África, pues y fuera entre la cultura negra, pues sería, qué sé yo, le llamaría un Changó, o le llamaría, qué sé yo, o sea, cualquiera de los 40.000 nombres que tiene en la religión de los anteros. Pues bien, este hombre vio eso y se puso inmediatamente de rodillas, que es lo que yo digo al fin del libro: no te hincas delante de nadie, usa tu cabeza, que es lo que, por eso, esto que tú hablas del movimiento de los adeos, así que no sé bien, usa tu cabeza, no entregues tu cerebro a nadie. Eso es lo que tenemos que ir a eso, porque si no nos comen el coco. O los políticos, o los deportivos, o los banqueros, o los Reagan, o cualquiera, nos comen el coco todo el mundo. Hay que usar su cabeza, que es lo grande que nos ha dado Dios. Bien, a este hombre estaba orando y se le presentó aquel, y como siempre le soltó un rollo, le soltó el rollo místico. Es el libro del Ángel Moroni. Y el hombre, pues copiando a Dios, no solo se lo soltó, le dijo: mira, para que veas que yo vengo de parte de Dios, te voy a dar esto que te estoy diciendo escrito. Lo encontrarás debajo de una piedra en tal sitio. Y estamos hablando ya no del año de la Guácara, estamos hablando de ahora, de los tiempos históricos del siglo pasado. Debajo de tal piedra. Él fue a los tantos días, tardó días en encontrar eso, en que se lo dijera concretamente al ángel. Se fue debajo de un gran pedrusco y allí se encontró un libro que tenía las hojas de oro. Y ese libro se lo llevó él al notario, y ya estamos en una nación moderna. Y en 2 ocasiones, en una hubo 14 testigos y en otra hubo no sé cuántos testigos que dieron testimonio delante del notario, gente que no era de su secta, porque él estaba empezando entonces, es decir, tenía 2 o 3 familiares que lo seguían. Y dijeron: hemos visto un libro que tiene unos caracteres antiguos que se parecían a los hebreos, y que es de oro, y hasta valoraron y lo pesaron, y ahí están. Eso lo guardan ellos en Utah como una gran cosa, el testimonio que dieron los entendidos en metales, que así fueron los que lo firmaron. No el original que se lo devolvió al ángel, sino la copia o el acta notarial. Lo que tiene, sí, el original no lo tiene. Lo que los testigos dijeron fue: ellos observaron y lo pesaron. Entonces el ángel, que suelen hacerlo así, siempre le dice: me la devuelves otra vez. Lo puso allá y se desapareció aquello. No les gusta dejar esas detrás, por decirlo así. Tú sabes, en los casos que hay por ahí, cuando se le ha pedido: deme una copia, ellos no suelen dar. Dan a veces piedras, piedras. O alguna vez dan un pedazo de metal, pero no les gusta dar aparatos un poco más complejos, o como hubiera sido esto, una cosa de oro ya con caracteres. Ya le enseñaron cómo descifrar esos caracteres. Eso no se lo dieron. A este señor que preguntaba, en que yo les vengo con cuentitos por ahí: señor, tómese usted el trabajo de leer estas cosas. Ahora, si usted solo lee al profeta Jeremías natural, pero lea usted esto, eso está en la historia, ¿entiende? Y eso... tómese usted el trabajo de ir al estado de Utah y le enseñarán las actas notariales de este señor que dice que vio una cosa así, y ahí tiene todo un movimiento, que lo ve usted a lo mejor en la esquina de su casa. Son esos rubitos de caramelo que andan por ahí, los mormoncitos, eso por todas las esquinas. Es de un hombre que predicó verdaderas, algunas cosas son chifladeras, ¿verdad? Pero ahí lo tiene, con una potencia tremenda en el mundo entero. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque ahí explico yo, en un sitio que digo, cómo se hace discípulos. Esa gente tiene un poder enorme para hacer discípulos. ¿Por qué? Porque les ponen el cerebro a 1000. Ese ser que se les presenta les da unos poderes enormes. Y así digan que 2 y 2 son 5, y tienen los testigos de Jehová es otro ejemplo eminente, diciendo las cosas increíbles que dicen los testigos de Jehová. Pues ahí los tienes. Ahí tienes al pobre Clemente del Palmar de Troya diciendo las cosas increíbles que esa gente dice, y tiene adeptos de todas partes. Vienen de Irlanda y le dan dinero, porque hay en juego ahí una cosa que no es precisamente, luego entra lo material, entran los vividores y los buscones, no, pero hay todo un mecanismo cerebral tremendo. Y por eso yo le digo a la gente: si viene algún tipo de estos que predica cosas muy raras y en plan mesiánico y queriendo hacer discípulos, no se acerque a él físicamente, sobre todo no deje que sus hijos se acerquen, porque es capaz de hacer que de la noche a la mañana de repente diga: papá, me voy.
y se hace o testigo de Jehová, o mormón, o del Opus Dei, que es el mismo fenómeno para mí, el mismísimo fenómeno.